Para dar comienzo a la predicación, a la palabra que Dios trae en esta noche. Amén. Aleluya. Deuteronomio 28, versos 58 en adelante. Cuando lo tenga me dice con un amén, por favor. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si no cuidares de poner, dice, por obra toda la palabra de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová se aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencia, plagas grandes, permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en el lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Dios, de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba, haceos bien y multiplicaos, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude en esta noche. Señor, venimos delante de su presencia, Padre. Sabe, Padre, que he tenido luchas por esta palabra, Señor. Pero usted, Señor, me ha permitido que yo exponga esta palabra, su bendita palabra, a su pueblo, Padre, y que sea con nosotros, Señor, en esta noche, Señor, hablándole a ese pueblo allá afuera, Señor, a través de esas redes sociales que nos miran y nos escuchan, Señor, que la desobediencia a usted, Señor, trae consecuencia a nuestras vidas, Señor, y esto no es nuevo, Señor, esto viene desde el Antiguo Testamento, Señor, hasta la actualidad, Señor. Por cuanto me desobedeciste, dice su palabra, Señor, te arrancaré de sobre la tierra. Padre, en esta noche clamo, Señor, ante su presencia, ante usted, Señor, para que sea usted, bendito Dios, ayudándonos, Señor, a que seamos nosotros, Padre, poniendo esta palabra por obra, Señor. Sabemos, Padre, que hoy en estos días, Señor, son malos los días, Padre. Cosas han venido a este mundo, Señor, pero las personas y el pueblo suyo, Señor, no ha querido entender, Padre, que el propósito es grande, Señor, que necesitamos arrodillarnos, Señor, que necesitamos pedirle a usted, Señor, que en esta noche, Padre, pongo en sus manos, Señor, este mensaje primeramente, que sea la unción suya, que sea su hermoso Espíritu Santo, Señor, hablándole al pueblo, Señor, y como dice, Señor, en Apocalipsis, Señor, que el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor, en esta noche, Padre. No soy yo, es su bendita palabra que estará hablándole a su pueblo, Señor. Bendecimos cada vida que se ha hecho presente y cada vida que nos estará viendo a través de esas redes sociales, Señor. Que esta palabra caiga en el corazón, Señor, de ellos, Señor, y que lo puedan atesorar, Señor, y que lo puedan poner por obra, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor. Que sea usted hablando a nuestras vidas en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Alaben, hermano, porque Él vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. No sé si puedes poner el tema, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué dice su palabra? Que deberíamos de poner por obra, dice, todas las palabras de esta ley. Amén. Que está escrita en este libro, en el nombre glorioso y temible de Jehová de los ejércitos.
¿Cuántos cristianos hoy en día estamos con miedo? ¿Con miedo por qué? Porque a nosotros nos gusta que Dios nos bendiga, a nosotros nos gusta que Dios obre en nuestras vidas para bien. Pero ¿a qué hijo le gusta la disciplina? Este tema yo no lo quería tocar, pero ya por muchos días yo lo había estado dejando ahí. ¿Por qué? Porque la desobediencia a Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Lo que ahora en este tiempo está pasando a nivel mundial es una disciplina que Dios nos ha puesto. Y nos ha puesto esta disciplina para que nosotros entendamos. Y le voy a decir quiénes son los primeros disciplinados. Los ministros de Dios, los pastores. Y le voy a decir por qué. Aleluya. Porque así como el pueblo, muchos pueblos se han quedado en sus casas, no ha querido venir a los templos. Hay muchos pastores que en lugar de motivar al pueblo, se ha quedado callado. Ha dejado que el pueblo se enfríe. ¿Por qué? Vive Dios. Yo no sé a qué Dios le sirve, pero si le sirven a un Dios, dice la palabra que primero hay que obedecerlo a Él, antes que a los hombres. Porque Él es el que nos hizo a usted y a mí a semejanza suya. No podemos nosotros creer que nos va a ir bien en la vida cuando nosotros atendemos la voz de un hombre antes que la de Dios. Hoy en día en el mundo entero, muchas iglesias, pocos están llegando después de toda esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Por miedo. Dice el Señor que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces le pregunto, ¿por qué nosotros tenemos miedo de una enfermedad? Si nosotros estamos confiando en Dios, ¿por qué seguimos teniendo miedo cuando sabemos que el que está ahí arriba es el que nos va a guardar? Ninguna medicina, ningún doctor tiene más poder que el Dios que yo le sirvo, porque es un Dios vivo. Es el Dios que yo exalto todos los días de mi vida, porque es el que me tiene de pie hasta el día de hoy, a usted y a mí. Porque gracias a Él nosotros todos los días podemos abrir nuestros ojos, ir a nuestros trabajos, disfrutar nuestras familias. Pero ¿por qué nosotros hemos caído en esa rutina? Le pregunto yo ahora. Los pastores dicen, no, dicen en El Salvador, me comenta un hermano, no, es que hay que aguardarnos porque el presidente dijo que no podemos predicar la palabra. ¿Quién le ha dicho que tiene que obedecer al hombre primero antes que a Dios? Las leyes fueron establecidas por Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros nos debemos preocupar en estar bien con aquel. Porque si usted y yo estamos en este lugar, no es con nuestras propias fuerzas, es porque Dios lo permite. Y lo que nosotros buscamos es eterno, no buscamos lo de este mundo. Y si usted y yo buscamos lo eterno, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué? Entiendo que como seres humanos nosotros hay momentos que llega la aflicción a nuestras vidas. Pero si usted se fija, Juan el Bautista predicaba que vendría otro atrás de él y que él no era digno de amarrarle siquiera las sandalias. Le pregunto, ¿cómo murió Juan el Bautista? Y aún así le dijo la verdad cara a cara al rey. Aleluya. Le dijo qué es lo malo que estaba haciendo. ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? Que estás obrando mal porque no estás predicando la palabra de Él. Aún para aquellos ministros que se han quedado con la boca callada, dice que las piedras que son piedras van a hablar. Si no usted y yo no hablamos, las piedras hablarán. Gloria a Dios, santo Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Que nosotros no le servimos a un Dios mudo, le servimos a un Dios que habla, a un Dios que nos da la vida, nos ha dado la vida, nos da sanidad, a un Dios que siempre nos permite estar en paz con todos. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy en día se nos hace tan fácil querer las cosas nomás sin pagar un precio. ¿Sabe que yo le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué hay tanta iglesia? Y le voy a decir esto. El ser humano se ha acostumbrado que cuando mira las cosas se le hace fácil ir y tomarlas. Y le voy a decir por qué. Usted los invita a mucha gente en la calle a la iglesia y no vienen. Invítelos que va a estar regalando algo. Se le va a llenar la iglesia.
Perdóneme, pero es la realidad y es una verdad que a muchos nos va a incomodar, pero es la verdad. Porque a nuestro Dios no le queremos rendir 10 minutos, 1 hora de nuestro tiempo, pero sí queremos que Dios nos prospere, sí queremos que Dios tenga con salud nuestra familia, sí queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero no queremos dedicarle tiempo a Dios. Aleluya. Nos escondemos tras de una enfermedad que a ciencia cierta solo Dios sabe por qué vino a esta tierra y por qué Él ha permitido que se expanda a nivel mundial. Hoy en día en El Salvador están con la pandemia, están en esa situación. Mire las lluvias, todo lo que hicieron. Yo les pregunto, ¿y todavía nos vamos a quedar callados? ¿Y todavía vamos a seguir ahí calladitos? Entonces, ¿a quién le servimos, hermano? No podemos nosotros quedarnos callados cuando Dios dice que necesitamos predicar el Evangelio, porque son los últimos tiempos, la venida de Jesucristo está pronto a venir. Le pregunto, ¿estamos preparados? Porque esto es de prepararnos día a día. Esto no es para mañana, esto no es de dejar las cosas de Dios ahí y dedicarnos a lo que miramos, porque el ser humano tiene más fe en lo que mira que en lo que no mira, pero vive Dios, que Dios mostró en aquellos tiempos que Él hizo milagros y no los hizo para Él exaltarse, sino para demostrarles que el poder era de Él, que el poder todo había recaído en Él, por eso Él estaba en esta tierra, para darnos la salvación a usted y a mí. Hoy en estos tiempos nosotros nos estamos acobardando por una enfermedad que yo no le veo por dónde la situación va a pasar. Si usted confía en Dios, Dios lo va a guardar donde quiera que usted vaya. Amén, usted puede aleluya. estar en medio de la epidemia y nada lo va a tocar. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice en el 61. Asimismo, todas las enfermedades y toda la plaga que no está escrita en el libro de esta ley, dice: Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Pregunto, ¿será que porque nos hemos comportado como buenos cristianos, Dios estará permitiendo estas cosas? ¿Será que le hemos dedicado el tiempo suficiente a Dios para que Dios nos proteja siempre? Dios nos está probando hoy en este tiempo quién verdaderamente es hijo de Él y quién no, quién está afuera y quién está dentro, porque Él viene, dice, por los que están preparados. Si usted y yo estamos preparados, Dios va a venir. Dios no tarda en venir. Lo que pasa es que a nosotros se nos hace demasiado largo el tiempo para esperar a Dios muchas veces. Hay personas que porque tienen 40 años y Dios no ha venido, se decepcionaron y se apartaron del camino y se fueron por el camino que no los lleva a la salvación. 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicarnos. ¿Qué dice que le dijo a padre Abraham? Que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Y qué dice ahora aquí? Que así como Él se gozaba en multiplicarnos, así como Él se gozaba en hacernos el bien, dice que ahora Él se gozará en arruinados, en destruidos, y seréis arrancados sobre la tierra. ¿De dónde dice que vamos a ser arrancados? De sobre la tierra. Lo que estamos confiando en Dios, estamos esperando que Jesucristo venga por su pueblo y seremos levantados y llevados antes de la gran tribulación. Por lo tanto, está diciendo la palabra es bien clara y la palabra no engaña. No se fijen en lo que yo le digo, fíjense en lo que está escrito, porque lo que dice esta palabra es lo que Dios le manda a decir en esta noche. Aleluya. Seguimos leyendo 64. Y Jehová esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tus padres, al leño y a la piedra. Que dice que Él nos va a dejar que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, que le sirvamos a otros dioses. Por cuanto no quisimos obedecer la palabra de Jehová, serviremos a otros dioses. Seguimos leyendo y vea lo que sigue diciendo en el 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá ese reposo, pues ahí te dará Jehová
corazón temeroso, de fallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diera que fuese mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová hará volver de Egipto las naves por el camino del cual te se ha dicho, nunca volverás. Ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, y no habrá quien os compre. Seremos vendidos, dice, por esclavos. Aleluya. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Y qué está diciendo ahí? Que a nosotros nos va a vender como esclavos, y que ni aún así nos comprarán. ¿Por qué? Porque nosotros, si no aprendemos a atender la voz de Dios, a escuchar a Dios cuando Dios nos habla, porque en esta noche Dios le está diciendo que no tenemos que ser desobedientes a la palabra de Dios. Porque lo que Dios dice es que nosotros necesitamos predicar el evangelio, que nosotros no podemos tener miedo, no podemos estar pensando siempre que estas situaciones van a venir a nuestras vidas. Porque si usted y yo le hemos creído a Dios y le hemos aceptado y le hemos confesado para vida eterna que Él nos va a dar la salvación, ¿cuál es el miedo que nosotros tenemos? Dice la palabra que estas cosas es necesario que acontezcan, porque esto dice la palabra que es principio de dolores, que esto no es nada con lo que se viene, pero que esto es empezando a pasar ese proceso que nos viene, para ver si nosotros estamos firmes en la fe y verdaderamente le hemos creído a Dios, que no estamos pensando que hoy sí y mañana no, porque Dios quiere verdaderos adoradores, dice que le amen espíritu y en verdad. No quiere mentirosos que un día digan, yo soy ministro de Dios, y cuando pasa una situación van y se esconden, y al pueblo no les importa que el pueblo esté pasando. No tienen aquella amabilidad para mandar una palabra de aliento al pueblo, una palabra de motivación. Porque yo le digo, de estar en la casa uno, la fe va decayendo, su estado de ánimo va decayendo, porque el congregarnos en las iglesias es para motivarnos a seguir adelante, para que ese fuego siga avivándose en nuestros corazones. Esto no es porque ustedes no queremos, esto es porque así le place a Dios, porque es una ordenanza que Dios ha dejado en esta palabra, que es necesario que nos congreguemos. Porque nosotros no podemos creer que en nuestras casas vamos a hacer las cosas mejores. Siempre nosotros tenemos que estar pendientes a aquel que le servimos, aquel que necesitamos dedicarle una hora de nuestro tiempo, una hora, un tiempo precioso que le dedicamos a Él, y Él se gloria. Por lo tanto, dice en su palabra, en lo poco me fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré. Porque lo que nosotros hacemos hoy en día en congregarnos, en estar juntos unánimemente, en amarnos con toda la palabra, porque el amor de Dios es que nos amemos todos, sin excepción de personas. No tenemos que tener excepción de personas, porque así lo manda Dios. Le pregunto, ¿qué será de nuestras vidas si nosotros empezamos, hermanos, a que nuestra fe empiece a decaer? Acabamos yendo a adorar dioses ajenos, acabamos yendo a hacer lo que antes hacíamos, acabamos regresándonos del camino que Dios nos ha sacado, que Dios nos sacó a la luz y nos trajo a esta luz admirable, para que nosotros, a través de nosotros, seamos luz para otro que está perdido, que está en oscuridad, que necesita que una luz, que usted le lleve una palabra, que usted le diga, mira, esta es la palabra, este es el Dios que yo le sirvo, este es el Dios que me tiene parado hasta el día de hoy, este es el Dios que me tiene sano. Porque eso es lo que hace Jehová. Cuando nosotros le obedecemos, Él se encarga de arreglar lo que tenga que arreglar en nuestra vida. No necesariamente usted y yo tenemos que pelear guerras que no nos tocan pelear, que le tocan pelearlas a Él por nosotros. Porque nosotros dice que debemos de estar confiados en Él, que nosotros nada nos va a tocar. Pero nosotros nos afanamos, hermano, en querer resolver los problemas nosotros mismos. Queremos nosotros pelear las batallas de Dios, las queremos pelear nosotros. Y eso no es así. Las batallas de Dios hay que dejárselas a Él.
porque Él sabrá qué va a hacer con nuestros enemigos. El diablo anda viendo a quién se lleva. Él no se quiere ir solo. Él se quiere llevar cuantas más personas pueda, cuantas más almas se lleve, para Él es mejor. Porque Él no quiere estar en ese lago de fuego solo. Él quiere llevarse a muchas personas. Yo le pregunto, ¿estamos preparados para y sostenernos y esperar que esos ataques del enemigo vengan? Pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a tener la fortaleza para no dejar que esos pensamientos lleguen a nuestras mentes, para no permitirle al diablo que él obre en nuestras vidas otra vez. Aleluya. Porque dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Amén, Santo. aleluya. El Espíritu Santo es el que se encarga de decirle cuando usted está haciendo algo malo con su vida, cuando usted se equivocó, cuando usted habló algo que no tenía que hablar. Él es el que redarguye en su corazón y le dice: eso está mal. Necesitas pedirle perdón al hermano. Necesitas pedir perdón porque mira lo que hiciste. Cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros tenemos que ser constantes. Los hijos de Dios no pueden mentir. Usted y yo necesitamos ponernos a cuenta en esas situaciones. Nosotros necesitamos ver que Dios siempre obra para bien en nuestra vida. Por tanto, nosotros tenemos que aprender de Él y hacer el bien a las personas. Tener amor para el prójimo. No porque usted mire un borrachito por ahí, usted dice: no, porque ese borrachito yo no le puedo. Esos son los que más necesitan la palabra hoy en día, porque eso los está destruyendo el enemigo. Esos son los que Él tiene atados, y nosotros en el nombre de Jesús necesitamos romper esas cadenas que están atando a estas personas. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, hermano? Amén, aleluya. Ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Cuando nosotros conocemos la palabra, nosotros necesitamos llevar esta palabra donde quiera que vayamos. No podemos nosotros nomás estar en la iglesia con lo que Dios ya nos dio, bien, gracias, porque dice que de gracia recibimos, de gracia debemos de dar esta palabra. Aleluya. No podemos quedarnos con ella, necesitamos darla, necesitamos llevarla donde quiera que vayamos, a nuestra familia. Muchas veces el espejo que tenemos nosotros en nuestra vida es que nuestra familia van a estar chequeándonos a nosotros, van a estar viéndonos a nosotros, qué hacemos y qué no hacemos. ¿Por qué? Porque ellos son los jueces en nuestras casas. De nosotros depende de dar un buen testimonio o de dar un mal testimonio. Porque de ese testimonio mucha gente lo mira a uno y dice: no, él es cristiano. Usted ni tan siquiera ha movido su boca, usted ni tan siquiera ha dicho nada. Pero vive Dios, que el que es cristiano y le sirve a ese Dios vivo, donde quiera que va es luz. Porque eso es lo que nos ha mandado Dios, hacer luz, no tinieblas. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a invitar que vayamos a Romanos 13. Aleluya. Alábele, alábele que Dios vive. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Verso, capítulo 13, verso del 1 al 7. Dice: sométase toda persona, dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De qué hablábamos? De la autoridad, del que debemos obedecer a Dios primero, porque dice que las autoridades que hay han sido establecidas por Él. Nosotros no podemos obedecer al hombre y dejar a Dios para después. Dios es primero y tiene que ser primero en nuestra vida siempre. No hay excusa que usted me diga que Dios, por cierto momento, usted va a dejar a Dios como segundo. Vive Dios, que Dios le gusta ser el primero, porque dice que Él es un Dios celoso. Aleluya. A Él le gusta que le den la atención que a Él le pertenece. Amén. Y usted y yo le debemos la vida y le debemos la salvación a Él, porque Él ya pagó ese precio por usted y por mí. No podemos nosotros creer que nosotros podemos hacer las cosas. Seguimos leyendo, dice el 2. De modo, dice, que dice: quien se opone a las, dice, autoridades establecidas por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los
magistrados no están, dice, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer, dice, a las autoridades, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, dice, a los que hacen lo malo. Por lo cual, dice, es necesario estarle de sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque no son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad todo lo que debáis al que tributo y tributo al que impuestos al que respeto, y respeto al que honra. Aleluya. Que dice Dios que nosotros no podemos someternos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregunto, ¿será que nosotros le debemos dar la prioridad a Dios primeramente antes que a los hombres? Porque Él es el que nos creó, y a usted y a mí. Él es el que nos tiene hasta el día de hoy tal como estamos. Él nos bendice constantemente. En las mañanas Él nos regala otro día más de vida. Aleluya. Por lo tanto, Él es Dios en esta noche, lo que quiere hacer conciencia, que nosotros los cristianos en estos tiempos tenemos que estar más despiertos que nunca, que nosotros necesitamos llevar esa palabra, que los ministros de Dios deben de empezar a motivar al pueblo, no importando en qué nación estén, en la ordenanza de Él, que si Él los ha llamado a pastorear un rebaño, ellos tienen que estar atentos a ese rebaño, no lo pueden descuidar, porque por eso Dios les ha dado autoridad a ellos, para que ellos motiven al pueblo, para que ellos velen por ese pueblo, que no permitan que ese pueblo se duerma, que lo mantengan despiertos, porque los tiempos son malos, las cosas que están pasando no van a mejorar, van a empeorar, porque si Apocalipsis dice que estos son principios, es porque más cosas seguirán viniendo, y el pueblo de Dios tiene que estar atento y tener el discernimiento de que esas cosas tienen que acontecer, no importando lo que estemos viviendo hoy en este tiempo, pero esto es importante. Dios dice que necesitamos estar despiertos, que necesitamos estar velando como esas 10 vírgenes, pero como aquellas que tenían aceite para esperarlo el tiempo que fuera necesario. Es lo que Dios dice en esta noche, que nosotros necesitamos tener esa paciencia y saber esperarlo a Él siempre, estar atento, porque Él dice que nadie sabe la hora ni el día en que Él ha de venir. Dice, porque si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón llegaría, él se prepararía. Pero usted y yo, la palabra nos dice que nos debemos de preparar todos los días, minuto a minuto. Nosotros tenemos que estar preparados, porque grande es su misericordia, y por misericordia en aquel día nosotros vamos a ser salvos, porque nosotros necesitamos poner atención a las cosas de Dios primeramente. No necesariamente le estoy diciendo que no se enfoque en sus cosas personales, simplemente que las cosas de Dios son primero, y cuando usted le da el primer lugar a Él, todas las demás cosas llegarán viniendo, serán añadidas a su vida. Todo lo que usted necesita seguirá llegando, porque ese es el mandato de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Él, Él se encarga de todo aquello que nosotros estamos necesitando. No necesitamos, porque dice que cada día trae su afán. Aleluya. Y que nosotros no podemos vivir afanados todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros encomendamos nuestras cosas a Dios, Dios se encargará de hacer lo bueno, de hacer que las cosas pasen como nosotros necesitamos que pasen, todo y cuando usted y yo le obedezcamos a Dios.
Porque la desobediencia ya vimos qué consecuencias trae. Aleluya. Deja de bendecirnos y empieza, dice, a destruirnos, a arrancarnos de la faz de esta tierra, a quitarnos de esta tierra. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salieron muchas personas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Le pregunto, ¿será que Dios no les mostró? Cuando iban siendo perseguidos, les abrió el mar. Con solo eso, hubiera tenido el pueblo que quedarse callado y esperar que Dios obrara. Y Dios siguió obrando a través de todo ese desierto, como en estos días Dios está obrando. Pero nosotros como cristianos no hemos entendido todavía el mensaje de Dios. No hemos entendido que Dios quiere que nosotros sigamos firmes, que nosotros empecemos a caminar bien con Dios, que no necesitamos estar viendo para otro lugar, que necesitamos ver las cosas de arriba, que si necesitamos sabiduría, dice la palabra, que se la pidamos a Él, porque Él nos dará todo conforme sea nuestra necesidad. Aleluya. Porque hoy en día nosotros, las iglesias se quedan calladas, hermano. Yo no oigo, y le voy a decir a esto: ¿de qué sirve que usted tenga un templo que le quepan 10,000 personas y cuando dan una orden ese templo está vacío? Y aparte que está vacío, el ministro se queda callado, no les llama a los hermanos, no mira por ellos. En estos tiempos es cuando Dios le va a pedir cuenta a cada uno de estos siervos. ¿Dónde están lo que te encargué, lo que te puse en tus manos que me cuidaras? Esa es la cuenta que Dios les va a pedir. Porque ellos son más responsables. Usted y yo tenemos responsabilidades, pero nosotros necesitamos, primeramente, estar atentos a la voz de Dios. Aleluya. Que nosotros no empecemos a querer correr, a querer escondernos de una enfermedad, cuando Dios ha dicho que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. El enemigo tiene poder, pero vive Dios, que Dios es más grande. Y de Él es todo su poder, de Él es toda su gloria. Usted y yo necesitamos estar confiados en que Él nos va a cuidar, en que Él nos va a defender de todo esto. Gloria a Dios. Vamos a 1 de Timoteo. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Dice: exhorto ante todo, a que se haga rogativas de oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Aleluya. Que dice que nosotros, ¿qué? Nos exhorto ante todo a que se hagan rogativas de oraciones y peticiones, dice, y acciones de gracia por todos los hombres. Gracias. Por los reyes, dice, y por todos los que están, dice, en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios nos está demandando que necesitamos ser sinceros primeramente con Él y con nosotros mismos, porque cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos y no tenemos eso, nosotros no estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo no puedo decir que amo las almas y cuando pasa un problema las almas salen una por donde quiera y no voy a buscarlas, no les voy a llamar. Dios en esta noche está diciendo: ministros de Dios necesitan, y le voy a decir esto: hay muchos ministros de Dios que saben que en estos momentos le está fallando a Dios con lo que Dios le encomendó, pero no van a tener la capacidad ni la honestidad para aceptar delante de Dios que a lo mejor ellos van a necesitar un reconcilio con Dios por lo que no han hecho, por lo que Dios les ha ordenado que hagan y no lo están haciendo. Y usted y yo no solamente nosotros necesitamos buscar
dicen muchos, ya conocen dónde está la iglesia. Sí, pero muchas veces nosotros como ovejitas necesitamos una palabra, necesitamos que nos llamen, necesitamos eso. No, nosotros no solo podemos, porque ya sabemos dónde está la iglesia, vamos a ir. Muchas veces el enemigo va a traer pensamientos que no son de Dios, y muchas veces en nuestra debilidad, porque el espiritual nunca uno es fuerte en las cosas de Dios. Uno vive luchando día a día por mantenerse. Nadie me puede decir a mí que nunca ha subido y ha bajado en las cosas de Dios. Cuando uno está bajando en las cosas de Dios es cuando necesitan que aquellos hermanos que tienen y dicen que están más fuertes que uno, necesitan que le den ese consejo de la palabra de Dios, necesitan hablarle a uno. ¿Por qué? Porque el diablo no duerme, hermanos. El diablo todo el tiempo está acechando al pueblo de Dios, todo el tiempo está trayendo cosas nuevas, dice él, pero no, son las mismas cosas del mundo, pero se las está trayendo a memoria para desviarlo de su fe, para que su fe decaiga, para que el fuego de que tenía en su corazón ante la presencia de Dios se vaya apagando. Eso es lo que el enemigo hace, y es lo que está haciendo en estos tiempos. La mayor parte, yo le voy a decir, muchos cristianos, hoy que estuvo esto, que no se podía estar en las iglesias, se fueron a sus casas, y muchas personas de esas no van a volver a las iglesias, porque el enemigo ya los tiene atados en sus hogares. El enemigo ya no los soltó, y si no hay quien le lleve una palabra a estas personas, se van a quedar atadas otra vez como estaban al principio. Entonces, cuando dice el Señor, necesitas llevar mi palabra, necesitas hablar mi palabra, porque si no, muchas almas se van a perder, y por un descuido de usted y de mí. Porque eso es lo que Dios trae en esta noche, que nosotros necesitamos poner atención, que nosotros necesitamos ver que las cosas estén caminando como Dios quiere. Dios no ha traído a decirle que Él ya no va a multiplicar su ese. No, porque si usted y yo empezamos a caminar con Él de nuevo, empezamos a obedecer lo que su palabra dice, claro que Dios nos va a escuchar. Porque que dice la palabra que si se volvieran de sus malos caminos, dice, Él escuchará la oración. Él volverá a escucharnos, Él volverá a estar con nosotros, porque hay muchas veces que nosotros en nuestra manera de pensar creemos que Dios siempre está con nosotros. Hay momentos que Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Por el descuido suyo y mío, por la desobediencia de nosotros. El Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo deja de decirle: eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo ya no lo hagas, porque delante de los ojos de Dios no estás haciendo lo correcto. Vive Dios en esta noche, hermano, y le digo esto: que sea Dios el que nos ayude hoy, mañana y siempre a permanecer fieles a la palabra de Él, a que nosotros tengamos esa convicción que si nosotros permanecemos hasta el final, nos iremos con Jesucristo cuando Él vuelva. Alcanzaremos esa salvación si nosotros permanecemos fieles a Él. Esto no es que si quiero y no quiero, esto es por pura misericordia de Dios. Nosotros necesitamos estar atentos. Los pueblos, los gobernantes, los pastores, los evangelistas necesitan ponerse de rodillas, porque eso es lo que Dios dice en esta noche, que necesitan arrodillarse a aquel que los creó, que dejen la vanagloria para otro día, porque no son momentos de vanagloria, es momento de clamarle al Dios que vive para siempre. Es momento de que nosotros nos arrodillemos ante la presencia de Dios. No podemos, hermanos, seguir diciendo que amamos a Dios y descuidamos a las ovejitas que nos encargó Dios. Cuando Dios dice que si una se pierde, hay que ir por ella, hay que irla a buscar. Allí es donde vamos a demostrar que está el amor de Jesucristo en nosotros. Ese es cuando nosotros verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Pero no cuando nosotros no nos da, si alguien se va nos da igual, hermanos. Eso no es a lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que Dios quiere en esta noche, es que despertemos y empecemos a ver que tanto en esta nación como en cualquier país del mundo, los predicadores, evangelistas, pastores necesitan motivar al pueblo, necesitan decirle al pueblo que se vuelva a Dios, que vengan a Dios y que clamen a Dios para que las cosas no cambien, pero mejoren, hermano. Aleluya. Que mejoren un poco.
Porque eso es lo que dice Dios, que Él es el único que puede cambiar las cosas. Él es el único que puede mover todo en esta tierra. Si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, Él es el único que conoce cada centímetro de nosotros. Él sabe que usted en esta noche está pensando ahí donde se encuentra sentado. Aquellos que nos están viendo por esas redes sociales, Dios conoce sus pensamientos. Delante de la presencia de Él estamos desnudos, hermano. No tenemos nada que esconder. Porque le digo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Está el ejemplo de Jonás. Él no quiso escuchar la voz de Dios cuando Dios lo mandaba a predicar a Nínive. Él tomó un barco, compró su pasaje y se dirigía a otro lugar. Pero cuando Dios le dice que haga algo, obedézcalo, hermano. Obedézcalo, porque Dios no es juguete. Dios no podemos estar jugando con Él. Necesitamos ponerle atención. Dice, se lo tragó un pez. Dice que la barca se iba a hundir por causa de la desobediencia de Él. ¿Qué estará haciendo el pueblo de Dios en este tiempo? En cualquier país. ¿En qué hemos desobedecido a Dios? ¿Qué hemos puesto en primer lugar en nuestras vidas para que todo lo que está pasando siga aconteciendo a nivel mundial? Algo estamos haciendo mal, hermanos. Algo estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios. Porque hay muchos ejemplos en que cuando no escucharon por primera vez, cuando Dios los mandó a hacer algo, Dios trajo consecuencias a su vida. Y el problema no es que esa consecuencia le afecte personalmente a uno. En esa consecuencia van nuestras familias, porque también afecta a ellos. La desobediencia suya va a traer consecuencias para toda su familia, para los hermanos en la iglesia, aleluya, para todos aquellos que le rodean. Porque las consecuencias vienen, hermano, no específicamente para una persona. En esa situación usted se va a llevar a muchas personas. ¿Por qué? Porque muchas personas están confiando en usted. Y si usted no está haciendo las cosas bien delante de Dios, hay consecuencias. Y muchas veces, hermano, a algunos le dan una segunda oportunidad a Dios, a otros no se las da. Pero nosotros necesitamos tener eso presente, que no es siempre que nosotros tengamos eso en nuestra vida, que necesitamos, hermano, necesitamos escuchar verdaderamente la voz de Dios, que necesitamos obedecer a Dios siempre, no en ciertos momentos cuando nosotros estamos eufóricos, cuando nosotros estamos gozosos porque nos está yendo bien en la vida. Para Dios, cuando estamos en las tribulaciones, es más cuando más se agrada de que nosotros le alabemos a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema y nos acordamos que le servimos a un Dios vivo y lo ponemos en las manos de Él, Él se encarga de resolverlo, hermano. Nos quitamos una carga nosotros de encima y se la ponemos a Él, que Él es el que lo puede todo. Porque para Él nada es imposible. Hay cosas que para usted y para mí no las podemos hacer, pero Dios sí las puede resolver. Hay muchas veces vienen tristeza a nuestra vida. Y le voy a decir esto: hay personas, hermano, que aún en las iglesias todavía están pensando que ellos hacen las cosas con sus propias fuerzas. Y eso no es así. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, dice que la fe es la que mueve todo, hermano. Dice la palabra, si nosotros, dice, tuviéramos fe, dice, como un granito de mostaza. ¿Usted ha visto qué pequeñito es eso? ¿Se imagina? Cosas grandes podíamos hacer, pero muchas veces la fe nos falla, hermano. La fe decae, la fe viene menguando, y es cuando el enemigo se aprovecha de nuestras vidas. Vienen pensamientos a nuestra mente, y cuando nosotros no desechamos todo eso, esos pensamientos se están quedando ahí, y esos pensamientos van a seguir ahí, y al final del día usted empieza a hacer eso real, a traer eso, porque dicen que lo que destruye al hombre no es lo que come, sino lo que sale de él. Eso es lo que lo destruye, ¿verdad? No es cosa que uno pueda decir, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Y de todo lo bueno o malo que usted tenga en su corazón, de eso va a hablar su boca. Vea lo que dice en esta noche el Señor. El pueblo se quedó callado. El pueblo está
estancado. El pueblo no quiere adorarme. El pueblo ha escuchado la voz de un hombre primeramente. La voz de los hombres, la voz de las personas que están en eminencia. Y dice que todo esto, las leyes, las puso él. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que seguir pensando que necesitamos obedecer al hombre? Pero vive Dios en esta noche y lo dejo con este pensamiento. Pongámonos a cuenta con Dios. Sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Demostremos que nosotros somos verdaderos cristianos y que no somos solo cuando las cosas van bien, sino que aunque las cosas vayan mal y aunque usted no mire que hay una luz al final del camino, usted sígale adorando, porque Dios se glorifica. En los grandes problemas que usted tenga, en enfermedades, Dios se va a glorificar. Le alabamos y le bendecimos en esta noche. Lo dejo con esta corta predicación. Le damos la honra y la gloria a Dios. Bendecimos a cada persona que se hizo presente, que nos estuvo viendo por esas redes sociales. Le damos las gracias y de parte de Jesucristo. Y si alguno tiene necesidad de oración, pues ahí en la página del internet puede ver, mirar los teléfonos por oración, por la necesidad que tenga. Puede llamar a nuestros pastores acá en la iglesia. Los dejo con esto, ahí terminamos. Le damos la honra y la bendición. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Aleluya.